Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy, miércoles 25 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, desechando toda malicia de nuestra vida, que la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente engañándonos a nosotros mismos, sino que la pongamos por obra. Nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 14. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todos, para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Les envío un abrazo de corazón a corazón y que por los méritos de la infancia del divino niño Jesús, Dios les conceda todos los deseos de su buen corazón, según la voluntad de Él, teniendo siempre seguro, como dice en Efesios 3:20, que Dios tiene siempre mejores cosas que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Lo primero que debemos pedirle a Él es que logremos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice ya en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Y también por la salvación de todos nuestros seres queridos. Y en cuanto a lo material que ustedes y yo podamos necesitar en este mundo que andamos de forasteros o migrantes, dice ya 1 de Pedro 2:11, porque en este mundo estamos de pasadita. Nuestra ciudadanía es el cielo. Ustedes y yo somos ciudadanos del cielo, dice ya Filipenses 3:20. Por eso debemos siempre buscar, como dice Colosenses 3, del 1 en adelante, las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales se expiran, se acaban y nuestra vida se acaba. Cuando nos morimos, no nos llevamos nada, solo nuestras buenas obras por las cuales vamos a ser juzgados, como dice ya en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, en Mateo capítulo 25, de versículo 31 al 46, el Señor nos va a juzgar por nuestras acciones. Que en esta Navidad la alegría del nacimiento del divino niño Jesús llene nuestra vida, llene nuestros corazones. Y no solamente en esta Navidad, sino todos los días. Porque ¿de qué sirve que en Navidad estemos alegres y contentos y nos sirvamos una deliciosa comida y intercambiemos regalos, pero el siguiente día estamos ya juzgando, criticando, chismoseando, moceando y tantas cosas más? ¿De qué serviría entonces? ¿Qué feliz Navidad va a ser eso? La Navidad significa cuando ustedes y yo recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, la alegría que nos da el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces, si ustedes y yo celebramos la Navidad, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y si amamos a nuestro Señor Jesucristo, obedecemos a su palabra. Que la palabra de Él permanezca siempre en nuestro corazón. Que la palabra de Jesús se encarne cada día en nuestro corazón. Y que ustedes y yo, recibiéndola con humildad, demos mucho fruto con perseverancia. Eso sería celebrar la Navidad. Y no solamente hoy recordamos, pero todos los días tenemos que vivirlo. Una cosa es celebrar la Navidad de boca, pero otra cosa es de obra y de corazón. Muy diferente. Y lo que el Señor mira es no a nuestras apariencias externas, sino a nuestro corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El Señor no se fija en las apariencias, sino en nuestro corazón. ¿De qué nos sirve que en Navidad vistamos un traje bonito, elegante, el más caro, si nuestro corazón está lleno de maldad, de envidia, de amargura, de deseo de venganza, lleno de odio hacia los demás? Entonces, ¿de qué nos sirve decir feliz Navidad? Feliz Navidad por fuera, si por dentro estamos llenos de amargura. ¿Qué feliz vamos a estar? Que guiados por la palabra del Señor, ustedes y yo, cada día vayamos renovando hasta ser unas nuevas criaturas, como dice allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Ya lo viejo ha pasado y lo nuevo empieza con Cristo. Que en esta Navidad ustedes y yo nos acerquemos más a Jesucristo, que lo busquemos más, que lo amemos más, que nuestra fe
en Cristo siga creciendo. Romanos 10:17 dice que la fe de nosotros se fortalece a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios siempre, todos los días, para que podamos conocerle al Señor más, para que podamos amarlo, para que podamos vivir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, feliz Navidad para cada uno de ustedes. Son los deseos de su hermano Carlos Pauta, quien comparte con ustedes el Evangelio del día y enseñanzas siempre con mucho cariño, con mucha humildad, para atraer más personas hacia Cristo. Amén. Bien, hoy estamos leyendo y meditando el Evangelio según San Lucas capítulo 2 del versículo 1 al 14, donde en el evangelista San Lucas nos dice a nosotros cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase en todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea a la ciudad de Galilea. Subió también José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Entonces José sube con su esposa, la Virgen María, a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque José y María eran descendientes de David. Entonces, ¿por qué suben a Judea? Porque ellos son descendientes de David y tenían que empadronarse allí. Versículo 5. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. María, su esposa, estaba encinta y estaba esperando un hijo que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, mientras estaban en la ciudad de David, en Judea, los días de María de dar a luz se cumplieron. Y ahí es donde nace Jesús y se cumple la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 1. Y aquí viene algo muy importante, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Entonces, la Virgen María, una vez dada a luz a su hijo primogénito es primer nacido, vengan más después o no vengan después. El primogénito es el primer nacido. Por ahí en Éxodo capítulo 22, versículo 28, la orden de Dios era que todo primogénito era consagrado a él. Vengan o no vengan más después. Entonces, y esto es muy importante, esto es importantísimo. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Entonces María dio a luz a su hijo primogénito, a su hijo primer nacido, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían a dónde ir. Por eso nos dice la Escritura que Cristo nos hizo ricos con su pobreza. Y un dato muy, muy importante, Él nace en un pesebre, en el lugar donde nacían los corderos, las ovejas. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que nos va a salvar, que va a quitar el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29, dice Juan Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
Esto es muy importante para que ustedes y yo podamos entender. Jesús nace en un lugar pobre, indicándonos que para seguirle al Maestro tenemos que desprendernos de todo lo que nos ata a lo terrenal. Número 2, Él es el quien nos va a salvar. El ángel luego va a decir, hoy os ha nacido un Salvador. Él nos va a salvar, nos va a liberar, nos va a librar de nuestros pecados. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Ellos no tenían sitio, no tenían dónde ir, no encontraban posada y no tenían opción que ir a un pesebre y que ahí naciera el Señor. Es importante entender cuando dice que Él nació en un pesebre, en un lugar más pobre, para invitarnos a ustedes y a mí, que a veces nos aferramos a lo terrenal y a lo material, que en cuanto a lo material, no importa cuando tengamos, cuando nosotros nombramos, no nos vamos a llevar nada. En las bienaventuranzas dice, dichosos los pobres, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son capaces de desprenderse de todo por amor al Señor y por amor al prójimo. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Entonces, en ese mismo lugar, en esa misma comarca, había unos pastores en el campo que pastaban sus ovejas. Y muy importante, dice que los pastores no descuidaban de sus ovejas. Los pastores de la forma como lo cuidaban, dice que habían en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche. Entonces ellos vigilaban por turno durante la noche. Imagínense en el campo, sucios, cuidando al rebaño, durmiendo por turnos. Pero aún así, ellos están siempre pendientes de su rebaño. Se turnaban de modo que el rebaño no se quede en ningún momento sin nadie que los cuidara. El ángel, se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Entonces cuando ellos se ven envueltos por por la luz del Señor, ellos tienen miedo. Y el ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Entonces el ángel le dice, no teman a los pastores. Y le dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David su Salvador, el que va a salvar a todos de sus pecados. En Isaías capítulo 9, versículo del 5 en adelante dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su nombre traerá el señorío y llevará por su nombre maravillas de consejero, Dios fuerte. Os ha nacido un niño. Eso celebramos hoy en la Navidad. Recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es muy importante
recalcar, nosotros los cristianos católicos no celebramos una fecha en sí, sino celebramos un acontecimiento. Celebramos que Dios tuvo misericordia de su pueblo y envió a Jesucristo nuestro Salvador para que nos salve, como dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Entonces, por eso es que vino Jesucristo al mundo, para cargar con nuestros pecados, con nuestras dolencias, como dice allá en Isaías capítulo 52, del versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el ángel le dijo, no temáis, pues os ha nacido una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, como ellos lo van a reconocer al niño que está envuelto en pañales, recostado en un pesebre, donde era el lugar de los animales, donde dormían las ovejas. Pero por otro lado, vamos a decir así, podemos entender que Él está allí. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es quien se va a ofrecer a Dios por ustedes y por mí para que quedemos libres de nuestros pecados y tengamos acceso, tengamos esa invitación abierta, como dice en Juan 14, del 1 en adelante, cuando dice Jesús, no tengan miedo, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no los hubiera dicho, voy a preparar ese lugar y luego vendré por ustedes. Entonces, esa es la invitación donde el Señor quiere que ustedes y yo vayamos, donde el Señor quiere que ustedes y yo estemos. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres a en quienes Él se complace. Entonces, qué bonito este momento con los pastores que son responsables de cuidar a sus rebaños y están turnándose durante la noche, durmiendo un poco y luego levantándose a cuidar. Entonces, con ellos se reúne, dice, y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Bendito sea el Señor. Que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que por los méritos de su infancia nos traiga la paz a nuestro corazón, que tanto la necesitamos, que nos traiga la esperanza a nuestro corazón, que tanto la necesitamos, que nos traiga esa firmeza, esa fortaleza de nosotros en nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él salva, nadie más, solo Cristo salva. Con Cristo todo y sin Cristo nada. Feliz Navidad para ustedes, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habita en vuestros corazones con toda su riqueza. Me llamo Carlos Pauta, gracias por participar de la meditación del Evangelio del día. Les invito a que le den suscribir, me gusta, denle compartir, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice allá en Números capítulo 6, del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.